Vamos con nuestras palmas así. Cantamos que Él es la luz. La luz del mundo, eres el sol de justicia que nunca deja de brillar. Dile Cristo, Cristo, tu luz no avergüenza, tu luz nunca condena, solo muestra tu gloria. Esta generación se expone a tu luz y cada nación responde a tu voz. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena. Sea la luz y hágase tu voluntad. Declaramos, sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena. Sea la luz y hágase tu voluntad. Sol de justicia que nunca deja de brillar. Dile Cristo, Cristo, tu luz no avergüenza, tu luz nunca condena, solo muestra tu gloria, y esta generación se expone a tu luz y cada nación responde a tu voz. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena. Sea la luz y hágase tu voluntad. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena. Y sea la luz y hágase tu voluntad. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¿Y por qué no levanta sus manos ahí en su lugar y declaramos que la luz de Cristo alumbra en toda adversidad, que la luz de Cristo alumbra en toda prueba, en toda dificultad, en toda cosa negativa? La luz de Cristo viene a traernos la victoria. La luz de Cristo viene a enseñarnos el camino. Y vamos a declarar que Él todo lo ilumina. Vamos a decir: todo se ilumina cuando tú estás. Todo se ordena, todo se transforma, todo se ilumina cuando tú estás. Todo se ordena, todo se transforma, todo se ilumina cuando tú estás.
vida. Tú eres la luz que al mundo ilumina. Tú eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Tú eres la luz que alumbra mi vida. Tú eres la luz que al mundo ilumina. Tú eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Declaramos, tú eres la luz que alumbra mi vida. Tú eres la luz que al mundo ilumina. Tú eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Tú eres la luz que alumbra mi vida. Tú eres la luz que al mundo ilumina. Tú eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Dale un aplauso fuerte a Cristo. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias, Jesús. Le recordamos que por motivo de nuestro 30 aniversario estaremos teniendo actividades especiales durante los siguientes meses. El día martes 24 de noviembre a las 8 p.m., Integrity School le invita a la escuela para padres. Se estará llevando a cabo una conferencia titulada Cuidando el corazón de esta generación, dirigida a padres que tengan hijos en secundaria y preparatoria, impartida por el pastor Daniel Martínez, transmitida en el Facebook del Colegio Integrity School. El día miércoles 25 de noviembre tendremos el último mensaje acerca de la familia a las 7 p.m. Estará compartiendo el pastor David Martínez, transmitido vía Facebook, no te lo pierdas. El jueves 26 de noviembre a las 6 p.m. habrá café con mujeres de plenitud. El mensaje será transmitido en nuestra página de Facebook. La hermana Dorita Lugo estará compartiéndonos un mensaje. El domingo 29 de noviembre estará compartiendo con nosotros en nuestros 2 servicios presenciales el pastor Pedro Medina de Restauración y Poder de Brownsville, Texas. Y en la administración nos acompañará el saxofonista David Terán de San Antonio, Texas. Por la tarde, a las 6:30 p.m., tendremos una noche de alabanza y adoración en el auditorio de nuestra iglesia. En participaciones especiales tendremos a David Terán, David Martínez, Daniel Martínez, Alejandro Nicolás y Luis Vivas. Les recordamos que todas nuestras actividades presenciales son con previo registro. Los domingos nos vemos en nuestro servicio familiar presencial. Tenemos 2 horarios disponibles, 10 a.m. y 12 p.m. No olviden la importancia del previo registro. Palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 33. Jesús lo dijo con esta claridad, lo dijo con estas palabras. Y lo voy a leer en otra versión más, porque me gusta cómo lo explica en la traducción, en el lenguaje actual. Vamos a leerlo juntos, está ahí en la pantalla. Dice así: del mismo modo, cuando vean que todo está pasando como les he dicho, sabrán que pronto vendré de nuevo. Yo creo que tenemos que leerlo una vez más, porque Dios quiere recordarnos lo exacto, lo preciso, lo verdadero que es su palabra. Amén. Dice así: del mismo modo, cuando vean que todo está pasando como les he dicho, digámoslo juntos ahí, sabrán que pronto vendré de nuevo. Voltea con el que está al lado, dile pronto, dile pronto. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú dejaste, Señor, instrucciones claras, específicas
para todos y cada uno de nosotros, cada uno de tus hijos, Señor, en esta palabra, en esta bendita palabra, Señor, que es verdad, que es cortante, dice tu palabra, como espada de dos filos, Señor, que discierne lo profundo que hay dentro de nosotros. Te pedimos que esta palabra sea la que hable, que no sean mis palabras, pero que sea tu palabra, y que sean, Señor, nuestros oídos dispuestos a escuchar solamente tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Mira, en los últimos domingos el pastor ha estado compartiendo acerca de los últimos tiempos y no ha terminado. No sé si va a concluir en este domingo o falta un poco más. Yo te recomiendo que vayas y regreses ahí. Gracias a Dios por la tecnología, y tenemos grabados pues todos los mensajes que se han estado compartiendo. Una enseñanza, más que una predicación, es una enseñanza acerca de lo que la palabra de Dios nos enseña sobre los últimos tiempos. Yo tengo ya suficiente tiempo, ¿verdad? Desde los 9 años mi familia se convirtió al Señor. Tengo más de 40 años que mi familia, y hablo de mis padres, caminan con el Señor y fuimos enseñados en la palabra. Y ahora estoy en esa posición en la cual mi familia está caminando en la palabra del Señor. Y desde que yo tengo uso de razón, en esos 40 años, siempre se ha hablado y predicado de los últimos tiempos. ¿Cuáles son los últimos tiempos? Alguien diría, pues no que eran los últimos tiempos hace 5 años, o no que eran los últimos tiempos hace 10 años o hace 20 años. Bueno, este mensaje ha estado presente en la iglesia en los últimos 25, 30, 40 y seguramente mucho tiempo atrás. Cuando vemos los años que han transcurrido en el contexto de los años que tiene la humanidad, sabemos 2020 años aproximadamente después de Cristo, más el tiempo de los profetas. Ya lo compartía el pastor en una cronología. Sabemos que en ese contexto, sean 10, sean 20, sean 30, sean 50, nadie sabe exactamente medir, pero una cosa sí sabemos, y es que estamos en los últimos tiempos. Yo he titulado este mensaje, esta breve predicación, con el título El fin. Y si usted reconoce o le parece familiar esas letras o esos colores o ese logotipo, ¿verdad?, de una aplicación o suscripción que es muy famosa hoy en día, utilizada por muchos de nosotros en nuestros hogares para ver una cantidad de series o de programas que ahora se dividen en temporadas, ¿verdad? Pues lo que yo quiero hablar es el fin, pero como dice ahí abajo, ¿qué dice? Última temporada. Porque si la humanidad, la historia, la cronología del mundo tal y como lo conocemos, la Biblia lo denomina el siglo presente, una cosa es cierta, y es que estamos viviendo la última temporada. Si este mundo fuera una serie de televisión, fuera una serie de Netflix, estaríamos en la última temporada. Y para anunciarlo diría, no se la pierda, es la última temporada. Cuando hablamos de los últimos tiempos, estamos hablando que los tiempos que estamos viviendo ahorita son los últimos tiempos de la temporada. Y cuando yo era niño, al final de ciertas películas, dependiendo del tipo de película, me tocaba ver que al final decía fin, y no sé a usted le tocaba que venía con signos de interrogación. Y era como que te dejaba el suspenso de que si realmente era el fin o iba a haber una continuación. Pues estamos cerca de un fin que alguien podría, un signo de interrogación, pero nosotros sabemos que el fin no es el fin. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Ya me parezco al hermano Martín Fessler, pero a veces es necesario procesarlo de esa manera. ¿Cuántos saben que el fin no es el final? Levanta la mano. El fin de la temporada no es el final de la humanidad. El fin de la temporada tiene poco que ver con las visiones apocalípticas, y lo digo mal empleado el término, que
Otras corrientes de pensamiento nos quieren poner de lo que va a pasar con la tierra si no dejamos de usar el petróleo, y si ahora todo es con energía de cierto tipo, o si dejamos de hacer tal o cual cosa. Y no estoy diciendo que cuidar y administrar bien el planeta esté mal, solamente estoy diciendo que cuando ponemos toda nuestra atención en ese final apocalíptico de una ola que va a venir, que un asteroide que va a caer, entonces nos estamos viendo una película incorrecta del terremoto final en el cual los aliens van a bajar. O sea, estamos viendo una película incorrecta donde los zombies van a dominar el mundo. Esa es una fábula. Eso no tiene nada que ver con la realidad. La Biblia nos relata, y Mateo 24, por eso puse ahí última temporada, porque Jesús nos da un cortometraje, nos da un adelanto de la última temporada en Mateo 24 con mucha claridad. El pastor ha estado predicando de eso en Mateo 24, y yo pensaría también en Mateo capítulo 13, la parábola del trigo y la cizaña, que habla de los últimos tiempos, nos dice con gran claridad qué es lo que va a pasar. Y esta es la película correcta. Esta no es la fábula, esta es la verdad. Y esta es una descripción entendible y sencilla de la última temporada, de el fin. ¿Qué es lo que ha pasado en este año 2020? Nada más lo que ha pasado, no necesito explicar ni necesito abundar, porque lo estamos viviendo hoy en día. ¿Qué es lo que está conmocionando el mundo en el tema de la salud, en el tema social, en el tema económico? ¿Qué está conmocionando aún las naciones que eran ejemplo y que han sido ejemplo para nosotros por años y por años? Actualmente tenemos, usted lo sabe, la situación que se está viviendo en el país vecino de los Estados Unidos, el paladín de la democracia, el paladín del orden, el paladín de una sociedad comprensiva, incluyente, progresista, como usted lo quiera llamar, en una crisis profunda. Acaban de tener elecciones y hay una incongruencia, hay una lucha respecto a qué va a pasar, y a ver, fueron elecciones correctas y fueron limpias o no, hubo fraude. Y aún ese país, que los ojos de todo el mundo están puestos en él como un gran ejemplo, estamos viendo la falibilidad, estamos viendo los errores, estamos viendo que no podemos poner nuestros ojos en el hombre ni en las instituciones creadas por el hombre. Tiene que ver con una pandemia, pero tiene que ver con una crisis económica, tiene que ver con una lucha. Las guerras ahora tal parece que se lidian o se llevan a cabo, no necesariamente con armas, pero con otro tipo de recursos cibernéticos, biológicos, de otro tipo. ¿Y qué es lo que ha pasado en este año 2020? Bueno, parecería que si esto fuera una olla express, ya llegó a ese punto donde empieza a liberar la presión, empieza a hacer el sonido y dice: oye, o me abres, ¿verdad? Algo va a pasar. Ese es el sentimiento que hay en las personas, ese es el sentimiento que hay no solamente en nuestro país y en el país vecino, pero en muchos otros lugares, en muchas otras naciones, que habían pensado que habían librado este tema de la situación de la pandemia y ahora se encuentran igual o peor que en el verano. Y este mensaje, como se lo dije el domingo pasado, no es el mismo mensaje, pero mencioné esto, no es un mensaje de ponernos tristes, de sembrar temor, simplemente es de entender los tiempos, porque si alguien tiene la verdad, son todos aquellos que tenemos el acceso a esta palabra. Dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra. Y no podemos andar en las tinieblas cuando Dios nos ha dado una palabra que puede iluminar nuestro camino con claridad. Yo puedo entender que muchas personas allá afuera estén caminando en ignorancia y en inseguridad y en temor, pero los hijos de Dios no se vale, porque tenemos la lámpara que nos alumbra. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús desde hace más de 2000 años nos habló con claridad lo que está pasando
y lo que va a pasar. Nos habló del fin de la última temporada, pero nos habló también del fin de lo que sigue después de esta última temporada. Y es la razón por la cual he titulado este mensaje El fin. Y quiero preguntarle qué es lo que la Biblia dice acerca de los últimos tiempos. ¿Qué son los últimos tiempos? ¿Cuánto tiempo tenemos hablando de los últimos tiempos? Por cierto, esta iglesia está cumpliendo 30 años y desde que se inició ha predicado y ha hablado y se ha enseñado acerca de los últimos tiempos. Si el Señor tardase en su venida 30 años más, tendríamos que seguir hablando de los últimos tiempos. Es la misión de la iglesia. Cuidado y peligro cuando en la iglesia no se esté compartiendo, o cuando nosotros como creyentes no estemos compartiendo de los últimos tiempos, especialmente ahora. La Biblia lo habla con claridad. Yo mencionaba que otra forma de decirlo en la Biblia es el fin de este siglo. La palabra siglo es una era, es un orden. Todo esto que se ha venido gestando a través de los últimos años acerca de la nueva era o el nuevo orden mundial, solamente están atestiguando de lo que yo le mencionaba en esta analogía de una olla express que está a punto de hacer ebullición. El trigo, que son los hijos de Dios, y la cizaña, que son los hijos de este mundo, los que no son los hijos de Dios, llegando a ese tiempo, a esos últimos tiempos. Mateo 13:40 lo dice así: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el final de este siglo. Le decía yo Mateo 24 y Mateo 13. Son dos capítulos que yo le recomiendo leer, sumamente sencillos, sumamente entendibles. Y es como leer el periódico, no del día de hoy, pero es como leer el periódico del día de mañana. Habla con claridad las cosas que están sucediendo y que van a suceder. Así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Y yo quiero compartir en esta mañana rápidamente 5 verdades en medio de este tema de confusión, de expectativa, de temor, de tal vez desilusión respecto a lo que está sucediendo, ya lo decía, en nuestro país, en el mundo, en el país vecino. 5 verdades seguras, 5 verdades que alumbran nuestro camino como hijos de Dios y que nos hacen estar firmes en medio de estos tiempos. ¿Cuántos de ustedes quieren permanecer firmes? Yo quiero permanecer firmes. La palabra de Dios dice: el que piensa que está firme, mire que no caiga. En otras palabras dice: no te confíes. Escudriña mi palabra, recuerda mi palabra. Todo lo que está sucediendo, todo lo que tus ojos ven, todo lo que tus oídos escuchan, fíltralos a través de la palabra. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y quiero recordar 5 verdades que nos van a ayudar a estar firmes y a entender lo que tenemos que hacer. Tal vez alguien ha pensado y diría: bueno, pues ¿en qué tiempo me tocó vivir, verdad? ¿En qué tiempo me tocó nacer? ¿En qué tiempo me tocó estar? Tal vez cuando las cosas estuvieran más tranquilas me hubiera gustado, cuando no hubiera tantos problemas en el mundo. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que aún los profetas desearían estar viviendo los tiempos que nosotros estamos viviendo. Es como ese personaje que introdujeron en la última temporada. Ese somos tú y yo. Tal vez no participamos en las temporadas anteriores, en la de los profetas, en los de los tiempos del Señor Jesús. El pastor compartía de eso. Pero en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la iglesia y en el tiempo final de la iglesia, antes del fin, nos ha tocado a nosotros estar en esta última temporada. Y debes de conocer tu papel, tu rol. Déjame decirle algo. Cuando yo tenía la edad de mi hijo Diego, que está aquí,
el mensaje de la venida del Señor era tan fuerte que se compartía en las iglesias, en las congregaciones. Y en aquellos años había una película, creo que he platicado este testimonio en otras ocasiones, había una película que hablaba precisamente del evento más próximo que tenemos en el final de la temporada, que es el rapto, que es el arrebato. Una película la cual mis padres me llevaron a ver. Recuerdo, vivíamos en Monterrey en aquellos años y la transmitieron en la cochera de una casa. Era como un grupo en hogar, una célula, por así decirlo. La gente se reunía en las casas para compartir la palabra, para adorar al Señor. Y en aquella ocasión pusieron una película, recuerdo todavía, en la cochera. Lo proyectaron en la pared de la cochera de la casa. No recuerdo si tenía una sábana o directamente ahí. Y empezaron a proyectar esta película que hablaba del arrebato, hablaba del rapto. Esa película en un principio, podríamos decir entre comillas, que tuvo un impacto negativo en mi vida, pero no lo tuvo, fue positivo a final de cuentas. Negativo, ¿por qué? Porque me asusté. Les voy a decir la verdad, un niño de 12 años, impresionable, como sigo siendo impresionable todavía. Dije impresionable, no impresionante, ¿ok? Impresionable quiere decir que cuando veo algo que es fuerte, alguna escena fuerte, pues sí me consterna, sí me impacta. Y siendo un niño de 12 años, viendo una película en la cual describía, y no había efectos especiales, por cierto, no había como ahora en Hollywood, una película muy sencilla, pero simplemente describía cómo todos aquellos creyentes, el Señor se los llevaba. Y cómo quedaba el mundo, y cómo quedaban en el mundo personas que diciéndose creyentes o dudando ahí de Dios, pues no se fueron en el arrebato. Y viene la tribulación y viene todo eso. Bueno, yo quedé muy impresionado, tanto que mi papá está aquí de testigo. Yo tuve que ser ministrado. Mi papá, yo me acuerdo que le hacía yo preguntas y mi papá me las contestaba. Oye papá, y esto y lo otro. Y por ahí escuché en una escuelita dominical que en el arrebato se iban a ir todos los niños. Fíjese, yo tenía 12 años, pero ya era traviesillo, entonces no me sentía tan niño, que digamos. Entonces yo volteaba a ver por ahí a un hermanito que tenía de 6, 7 años, que es mi hermano Daniel, y dije, este sí es niño. Y cuando sea el arrebato, yo estoy seguro, y aparte se portaba muy bien Daniel, dije, este sí se va a ir. Entonces mi sistema de saber si yo no me iba a quedar en el arrebato era siempre estar cerca de mi hermano Daniel. Fíjese, porque cuando sea el arrebato, no, Daniel sí se va a ir, es niño y aparte se porta muy bien. Yo ya era traviesillo, entonces yo andaba cerca. Es más, cuando nos dormíamos siempre como que medio le agarraba la mano, le agarraba aunque sea la pijama. Dije, pues si se viene el arrebato, pues yo me voy también, aunque sea de ride, pero me voy. ¿Sabe qué? Eso causó un impacto en mí. Puso un temor, pero puso dentro de mí también la convicción de pecado. Hice muchas preguntas. Recuerdo mi papá, en esa época todavía nos venimos a vivir a Reynosa. Vivimos por diferentes circunstancias, vivimos unos meses aquí en la frontera del lado americano antes de venirnos ya a radicar a Reynosa. Y yo todavía tengo recuerdos estando allá en McAllen, que yo le preguntaba a mi papá porque no podía dormir. Me preocupaba, me daba temor. Y una vez mi papá me dijo algo que se me quedó muy grabado, hasta la fecha lo tengo grabado. Me dijo, mira mijito, hay muchas preguntas acerca del futuro que sí te puedo contestar, pero hay otras preguntas que yo no te puedo contestar. Pero una cosa sí sé, me dijo, yo estoy más interesado en ver qué cosas de la Biblia yo puedo empezar a disfrutar desde ahorita. Qué cosas de la palabra, qué bendiciones de la palabra yo puedo empezar a disfrutar para ahorita. Y las que están en el futuro y no entiendo a la perfección, pues yo tengo fe que Dios se va a encargar de ellas. Y eso que mi papá me dijo causó en mí paz y tranquilidad. Y dije, ¿sabes qué? Esto no se trata de tener miedo. Esto se trata de tener confianza. Esto se trata de tener fe. Esto se trata de que si el Señor me está poniendo a mí una convicción de pecado, no importa si tienes 12, 22, 42, 92 años, yo quiero estar seguro de que si el arrebato es hoy a las 12, a lo mejor ya no alcanzamos el segundo culto porque viene el Señor, pues yo quiero tener la convicción de que yo voy a estar en los que se van con el Señor.
¿Cuántos quieren tener esa convicción? ¿O cuántos tienen esa convicción? Y yo la tengo, que es por gracia o no por gracia. Ya no tengo que estarle agarrando la pijama a mi hermano Daniel, ¿verdad? Porque yo sé que es por gracia. Porque yo he hecho una confesión de fe y he creído y he declarado que Jesús es mi Señor, que Él es mi Salvador, que Él es el único Salvador, Él es el único que me puede salvar. Y sea que yo muera o que yo viva, recuerdan lo que dijo el apóstol Pablo, lo mencionaba yo el domingo pasado. Yo estoy corriendo la carrera por Jesús. Algunos vamos a ver la muerte, otros no. Y todo este relato que les platiqué era para decirle que yo a mi corta edad jamás hubiera creído o pensado que yo iba a llegar a la edad que tengo el día de hoy. Mi esposa igual conoció al Señor a una temprana edad, ella por su lado y yo por el mío. Todavía no estábamos comprometidos, todavía no estábamos casados, pero ni ella ni yo pensábamos que íbamos a llegar a un tiempo en el cual nos íbamos a poder siquiera casar, siquiera tener hijos, porque ya el Señor venía. Y alguien diría, caray, pues cuidado. Pero ¿sabes qué? Eso es algo bueno, porque te hace poner tus ojos en las cosas que son importantes. Confiar en Dios de tal manera que si Él viene mañana, si Él viene hoy, tú estás listo. Pero a la vez tienes que tener una mentalidad como si el Señor fuera a venir dentro de 100 años. ¿Sí? Tenemos que tener esa visión. Y ese tipo de verdades son las que encontramos en la palabra. Las voy a compartir rápidamente. La número 1, una verdad. La palabra dice que hay señales clave que se cumplirán. Digan conmigo, señales clave. La Biblia está llena de profecías, de las cuales un pastor diría se han cumplido más del 95%. Yo no tengo la autoridad teológica o escatológica para decir el porcentaje, pero escuché un pastor que respeto mucho que dice el 95% de las profecías que la Biblia habla acerca de que el Señor viene pronto ya se han cumplido. Cuando hablamos de los últimos tiempos, estamos hablando que solamente falta el 5%. ¿Cuáles son algunas de las últimas profecías? Rápidamente les voy a mencionar 3. La creación de la nación de Israel y el regreso de los judíos a Israel. Eso está pasando todo el tiempo. Tampoco se ha dejado de compartir y predicar en nuestra iglesia en los últimos 30 años. La creación de la nación de Israel en 1948 y el regreso de los judíos. Aún hechos tan recientes como la creación de la embajada de los Estados Unidos en Jerusalén y no en Tel Aviv, tiene que ver con el cumplimiento de esta profecía. Número 2, tiene que ver con que el evangelio será predicado en todo el mundo. Aún la pandemia, y lo hemos comentado, no predicábamos la palabra lo suficiente, no compartíamos, no llegaba a todos los lugares, no llegaba a todos los celulares. Esta iglesia sí teníamos una cámara por ahí que nos prestaban, pero ahora tenemos varias cámaras. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque ahora tenemos nuestras propias cámaras y ahora se transmiten horas de mensajes de la palabra, la oración, el del miércoles, el del domingo, o sea, las clases de los niños. Ahora todo el evangelio predicado a todo el mundo. Hermanos se conectan a esta iglesia desde Sudamérica, desde Cuba, desde Estados Unidos, nos llegó desde Europa el otro día un mensaje, personas que están escuchando los mensajes de visión y restauración de aquí de Reynosa. La palabra de Dios dice, el evangelio será predicado a todo el mundo, en todas las naciones. Esto está sucediendo más que nunca en el año 2020, es otra profecía cumplida. Y la tercera profecía, que no me da gusto decirla, tiene que ver con la apostasía. Tiene que ver con los falsos profetas, con los falsos mesías que también han abundado. Gente que ha sido engañada, pero es una profecía que se tiene que cumplir. Recuerde, en Mateo 24 dice, muchos dirán, yo soy el Cristo. Recuerde que el significado de Cristo es ungido. No necesariamente quiere decir que alguien se va a autodeclarar el Hijo de Dios, aunque sí ha habido un otro loco que lo hace, pero me refiero a ungidos. Personas que dicen, es que yo tengo la solución para la economía, yo tengo la solución para este país, yo tengo el plan, yo puedo ser el mejor líder, y ahí va toda la gente poniendo su atención en un falso ungido, en un falso Mesías. Eso sucede en la iglesia, pero sucede también fuera de la iglesia, porque los falsos dioses no solamente están dentro de la iglesia, los falsos dioses están también afuera de la iglesia. Señales clave que se cumplirán, le acabo de mencionar 3: Israel,
¿Cuál fue la otra? El evangelio predicado a todo el mundo. Y número 3, los falsos maestros o la apostasía, enseñanzas falsas que van al alma y no van al espíritu, que van a adecuarse a lo que tú y yo queremos escuchar y no a lo que tú y yo debemos escuchar. Eso es una señal clara de los últimos tiempos, y es una tristeza ver cómo eso está abundando en toda la tierra. Entonces hay señales clave que se cumplirán y que se están cumpliendo. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino, ¿qué dice ahí? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El pequeño ejemplo que acabo de mencionar, como nosotros como iglesia, de no tener una cámara, ahora tenemos varias, de transmitir 1 o 2 horas a la semana, ahora se transmiten horas y horas. Me atrevo a decir que tenemos más de 1000 horas acumuladas desde que empezó la pandemia, entre oraciones, predicaciones, alabanzas, temas de niños. No las he contado, pero le aseguro que son más de 1000 horas. Nada más de una iglesia, multiplíquelo por todas las iglesias de Reynosa, multiplíquelo por todas las iglesias de México, multiplíquelo por todas las iglesias del mundo, que tuvieron que hacer lo mismo que nosotros, para que el evangelio no dejara de predicarse. Estamos hablando probablemente de miles de millones de horas de material, de gente predicando el evangelio allá afuera. Ahí se está cumpliendo la palabra, y en este año 2020 más que nunca. Segunda cosa que le quiero decir: el orden mundial fracasará. Esta es una verdad, y tiene mucho que ver con lo que está pasando en los Estados Unidos, tiene mucho que ver con lo que está pasando en México, pero con lo que va a empezar a pasar en China, en Rusia, en Europa y en diferentes partes del mundo. El orden mundial fracasará. Esto es un hecho. Y yo quiero decirle algo. Sé que ha puesto mucha atención, pero lo que voy a decir a continuación, esto es algo bien importante que nos debe de quedar claro a nosotros como hijos de Dios. Antes del rapto, antes de la venida del Señor por sus hijos, ninguna parte de la Biblia dice que las cosas se van a ir mejorando. ¿Ok? Tal vez esto es lo más pesimista o más realista que voy a decir en esta mañana, pero es muy importante que usted lo sepa. Dice claramente que las cosas van a ir de mal en peor. ¿Cuándo van a encontrar la vacuna del coronavirus? Ya queremos que todo regrese a la normalidad. ¿Y cuándo van a decir quién es el presidente de los Estados Unidos? Ya queremos cruzar a McAllen. ¿Y cuándo va a pasar esto? ¿Y si tenemos esa mentalidad, sorry, pero la Biblia dice claramente que las cosas se van a poner más complicadas y que las soluciones que se van a proponer van a fracasar, porque el único que puede poner orden en esta tierra es el mismo que la creó y que la fundó, que es Dios, y que es Jesucristo cuando venga a establecer su orden y su reino aquí en la tierra. Esto no quiere decir que todo va a ser una pesadilla. No me malentienda, y esto también quiero que le quede muy claro. Los hijos de Dios podemos estar en gracia, triunfando, con provisión, con salud, en medio de esas situaciones. Ha sucedido y volverá a suceder. Puede ser que los negocios allá afuera de su competencia estén cerrando, pero su negocio no va a cerrar. Puede que esté despidiendo a mucha gente, pero a usted no lo van a despedir. Puede ser que personas ya no puedan continuar sus estudios, pero usted los va a terminar sus estudios y le va a alcanzar para ir a la maestría también. Porque los hijos de Dios no estamos destinados al fracaso. El mundo está destinado al fracaso. El orden mundial fracasará, pero los hijos de Dios triunfarán. ¿Cuántos dicen amén? Esto lo tenemos que tener muy claro. Por eso no podemos poner nuestra vista en los líderes de este mundo falibles como nosotros. Nosotros somos falibles, pero tenemos a alguien que no falla, que es Dios. Amén. El orden mundial fracasará, pero el reino de Dios triunfará y se establecerá. La palabra dice, Mateo 24, del 7 al 8, dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será, dice, el principio de dolores. Dice, este es el primer capítulo de la última temporada. Esto que está hablando es el primer capítulo de la última temporada. Y me profundicé, me fui un poquito más a ver lo que significa
se levantará nación contra nación. Normalmente pensamos que nación contra nación es cuando un país pelea contra otro país. Ese puede ser una traducción. Un país como Estados Unidos se levanta contra China, o China contra Rusia, Rusia contra otro país. Esa es una traducción, pero cuando vas al original en el griego, cuando dice se levantará nación contra nación, habla personas de una misma etnia o nacionalidad contra personas de una misma etnia o nacionalidad. Yo solamente volteo a ver lo que está pasando en los Estados Unidos cuando vemos que una misma nación se está levantando contra sí misma. Cuando los mismos compatriotas, las mismas personas se levantan, y perdón que estoy utilizando el ejemplo más reciente, amo la nación de los Estados Unidos y Dios tiene una gracia especial y propósitos. Debemos parte el evangelismo, que nosotros estemos aquí y que esta iglesia exista, es porque hubo un hermano norteamericano que fue misionero en Monterrey hace más de 50 años. Y bendecimos a esa nación, así como bendecimos a México. Pero déjeme decirle algo, dice la Biblia que se levantará un grupo de gente de una nacionalidad contra un grupo de gente de la misma nacionalidad. Eso está pasando actualmente. ¿Por qué? Porque el orden mundial fracasará. Está destinado al fracaso. Tanto va a fracasar que el Señor no quiere que sus hijos que están aquí en la tierra sufran las consecuencias de cuando esa olla express finalmente, ¿verdad?, explote o salte volando esa tapa. Por eso el arrebato, por eso el rapto. Y luego vendrá el Señor a establecer su reino, no un nuevo orden mundial. El Señor no necesita de un nuevo orden mundial. Él vendrá a establecer su reino. El pastor ha estado compartiendo del milenio. Podremos todos, con esos cuerpos transformados, con esa capacidad de poder ver la tierra como Dios la soñó en el milenio. ¿Cuánto me gustaría ver este edificio? Está muy bonito, está muy padre. Pero ¿qué le parecería en el milenio? ¿Qué tal remodelada le va a dar Dios aquí a nuestro auditorio en el milenio? Y cuando nos vengamos a congregar, pues no nada más los domingos, a lo mejor vamos a venir todos los días a congregarnos aquí en el milenio. ¿Y qué tal Reynosa en el milenio? Yo creo que ya no van a estar ahí arreglando los de la Comapa, ¿verdad?, abriendo tantas calles. Todo va a estar funcionando perfectamente en el milenio. ¿Sí? Ese es el orden, ese es el reino que el Señor viene a establecer. Y dice que por 1000 años seremos testigos de ver la tierra bajo el reino del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Amén. Y todavía no es el fin. Es la última temporada, pero no es el fin. No es el final. Porque no hay final. Es una eternidad con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es una eternidad con el Señor. Tercera cosa que le quiero decir: los hijos de Dios serán guardados. Me adelanté un poquito, pero qué bueno, porque ya lo expliqué. Los hijos de Dios serán guardados. Esto es una verdad, está establecido en la palabra. Léalo como la lea, véalo como lo quiera ver. Queda claro que los hijos de Dios seremos guardados. Ahora dice la palabra: ciertamente en el mundo tendréis aflicción, dice el Señor Jesús, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y yo creo que no hay nadie de nosotros que no haya tenido algún tipo de aflicción, y probablemente tendremos más, pero eso no quiere decir que no seamos triunfadores por medio de Cristo, que nos amó y que nos hizo triunfadores. Amén. Seremos guardados como hijos de Dios de lo más terrible, de lo más difícil. La palabra de Dios lo dice con claridad: seremos guardados. Lea usted Mateo 24 y le va a decir con claridad: habrá 2 mujeres en el campo, habrá 2 hombres en el campo, uno será tomado y uno se quedará. Ay de las mujeres encintas, ¿verdad? Dice. De ahí saqué yo la teoría de que, bueno, mi hermano yo no estaba en el vientre de mi madre, ya andaba por acá, pero dije, este es un niño y es inocente, es bien portado, déjame, me agarro de él, por si viene el rapto, pues me voy con mi hermano. Pero ¿sabe qué? Los hijos de Dios seremos guardados. Los hijos de Dios
seremos guardados. ¿Cómo lo sabemos? Dice la palabra: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. La parábola del siervo fiel que hizo lo que tenía que hacer. Porque usted y yo, mientras estemos en este mundo, tenemos la responsabilidad no de enredarnos en el discurso, en la confusión de este mundo, pero de hablar verdades. Verdades que nadie puede refutar, porque son verdades basadas en la palabra de Dios. Bienaventurado, dice el Señor, aquel que cuando yo venga lo encuentre haciendo así, trabajando, no atemorizado, encerrado ahí en su casa, todo atemorizado, sino siendo fiel con lo que tiene, trabajando, creyendo, confiando. Esa debe ser la actitud del cristiano, del creyente. Amén. Punto número 4. El fin de este siglo no es el final. ¿Ok? Recuerde esa película que al final dice The End, con signos de interrogación, ¿verdad? ¿El fin? ¿Hay algo más? Claro que hay algo más. El fin de este siglo. ¿Qué es este siglo? Es esta era después de Cristo que estamos viviendo. Antes del rapto, antes de la tribulación, antes de la gran tribulación, antes de la venida del Señor en su esplendor, antes del milenio, antes de los juicios que ha estado compartiendo el pastor. Todos ellos están descritos con claridad en el libro de Apocalipsis. Ahí están, ahí han estado siempre. La mejor historia jamás contada, la mejor película, pero no es ficción, es una realidad. Aquí está con claridad. Yo creo que nadie en Hollywood se ha atrevido a hacer una versión del Apocalipsis realmente como viene aquí, porque no hay efectos especiales suficientes para poder describir lo que vamos a ver ahí. Con toda la tecnología y con todo lo que hay ahora, avances, no hay todavía una creatividad, no hay una persona que pueda presentar lo que aquí la palabra nos está diciendo. Pero el fin de este siglo, el fin de esta era no es el final. Como lo dije hace un momento, es el primer capítulo de la última temporada. Gracias a Dios, sus hijos, nosotros, y lo ha estado enseñando el pastor también, aún desde los profetas hasta los que murieron con la esperanza de la resurrección, todos somos personajes que vamos a participar en la última temporada. ¿No ha visto usted esos programas cual en la última temporada empiezan a invitar a todos los actores que salieron en las primeras temporadas, ¿verdad? Como para darles un tributo, un reconocimiento. Mira, él salió en la primera temporada, ahí está otra vez, ¿verdad? Pues haga de cuenta que va a suceder lo mismo en la última temporada. Dios viene por su iglesia. Dice la palabra que Él viene a juzgar a vivos y a muertos. El fin de este siglo no es el final, es el principio de la eternidad. Amén. La palabra dice ahí en 2 de Pedro 3:13: pero nosotros esperamos según sus promesas, que dice ahí, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Este es un capítulo más adelantado de la última temporada, donde habla de la nueva Jerusalén, de los cielos nuevos, de la tierra nueva que Dios está preparando para nosotros en la eternidad. El fin de este siglo no es el final. Y la última cosa que le quiero compartir, y con esto quiero terminar, como un breve repaso. Los 4 puntos anteriores han sido 5 verdades acerca de los últimos tiempos, ¿ok? Número 1, señales clave se cumplirán y se seguirán cumpliendo. Número 2, el orden mundial fracasará. Número 3, los hijos de Dios serán guardados. Número 4, el fin del siglo no es el final. Y lo último que les quiero compartir en esta mañana es esto: la iglesia tiene un rol, tiene un papel clave en esta última temporada. ¿Quién es la iglesia? Yo estoy viendo a la iglesia aquí, y estoy viendo a la iglesia que va a venir al segundo servicio,
y estoy viendo a la iglesia que está congregada en otras congregaciones, en otros edificios de esta ciudad y de todo el mundo. Todos los creyentes, todos los hijos de Dios, tenemos un papel que cumplir, tenemos un rol que jugar, tenemos algo que hacer mientras tengamos vida, mientras tengamos aliento, mientras tengamos la oportunidad de seguir predicando la venida del Señor, mientras sigamos confiando, creyendo, como les decía en el testimonio de mi vida cuando era niño, no con temor, pero ahora con expectativa. A ver si me alcanza el tiempo para hacer todo lo que quiero hacer para mi Dios. Era lo que decía Pablo. A ver si logro hacer aquello para lo cual fui alcanzado. Porque aún en las cárceles, aún siendo apóstol, aún levantando y fundando iglesias, estaba Pablo en la cárcel, no triste porque estaba en la cárcel, sino desesperado porque quería salir para seguir predicando. A ver si me alcanza el tiempo para hacer todo para lo cual Dios me creó y me alcanzó. Esa debe de ser la actitud de usted y mía. Esa debe de ser la actitud del creyente, del Hijo de Dios. A ver si me alcanza el tiempo, a ver si me alcanza la fe, para que mis ojos vean todo aquello para lo cual Dios me creó. El rol de la iglesia es clave, es importante, porque allá afuera la gente está cada vez más confundida. Y aun cuando no tiene problemas, es lo que hemos aprendido, cuando la gente no tiene problemas, se inventa los problemas. Y cuando vienen los problemas, entonces se da cuenta que los que tenía antes no eran problemas, sino que estos son verdaderos problemas. Y nosotros como hijos de Dios no debemos de estar, lo dije el domingo pasado, sobreviviendo, pero triunfando en medio de las circunstancias. ¿Cuántos lo creen? La palabra dice en 2 de Pedro 3:13, el espíritu y la novia dicen ven. Perdón, es no es 2 de Pedro, es Apocalipsis capítulo 22. No cambié la cita, pero es Apocalipsis capítulo 22. Ahorita le voy a decir el versículo exacto. Al final es el último capítulo de la Biblia. Y dice así: Apocalipsis 22, 17. Si lo quiere, si lo está apuntando, Apocalipsis 22, 17 dice así: el espíritu y la novia dicen ven, y el que escucha diga. A ver, ¿cuántos están escuchando? ¿Cuántos pueden decir ven? Y el que tenga sed venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Porque aquí está el agua de la vida, es gratuita. ¿Sí? Por eso dice el pastor, traiga su Biblia, y el que no tenga Biblia le regalamos una. ¿Sí? O la puede descargar también aquí gratuitamente. Y es agua de vida. Es agua de vida. La iglesia tiene un rol importante que cumplir. Dice 1 de Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué debe de estar haciendo la iglesia ahorita? Proclamando que Dios nos sacó de las tinieblas y nos llamó a su reino de luz admirable. Amén. Vamos a orar. Yo quiero pedirle a los muchachos que pasen por aquí mientras meditamos en estas verdades bíblicas. Las voy a dejar ahí un momento en la pantalla. Y yo no sé en cuál de ellas, en una, en todas o en varias, Dios le habló, pero tal vez alguien aquí necesitaba escuchar en este domingo este recordatorio de parte del Señor. Él no ha perdido el control de lo que está pasando, pero para nada. El que ha perdido el control es el hombre,
y el que lo perderá muy pronto es Satanás, ¿verdad? La Biblia lo describe como el rey de este siglo, ¿sí? Parece que van ganando los malos y no los buenos, pero es parte de la película, no se preocupe. Ya está, es parte de la trama. Si leímos el libro, cuando veamos la película ya sabemos lo que va a pasar. Es la confianza que tenemos. Ya leímos el libro, ya sabemos lo que va a pasar. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie y que oremos juntos para que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos recuerde y nos afirme estas verdades en nuestro ser y en nuestro corazón. Así como está de pie, vamos a orar. Qué honor es poder despedirles en esta ocasión con esta bendición especial que el pastor hace cada semana y donde nosotros recibimos esas promesas de parte del Señor que están en Números capítulo 6 a partir del verso 22, la bendición sacerdotal. Así que yo te voy a invitar a que puedas acercarte con tus hijos, ahí donde estás, los familiares, las personas que estén junto a ti y que puedas recibir esta palabra de parte del Señor para tu vida y para que esta semana puedas caminar en victoria. Dice así su palabra: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: declaro sobre tu vida y sobre tu familia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Padre, bendigo a cada familia que está conectada en esta tarde. Padre, que tu bendición y que la unción del Espíritu Santo los acompañe en este tiempo. Señor, declaro que ellos podrán ser sensibles para recibir tu sabiduría, tus indicaciones, tu revelación en estos tiempos retadores en los que vivimos. Padre, declaro salud, declaro protección, declaro un cerco de ángeles alrededor de ellos, librándoles del mal, Señor. Y declaro, Señor, que tus promesas, tu bendición y tu provisión se manifestará en cada uno de ellos, en su vida, en su matrimonio, en su familia, en su trabajo en estos días. Gracias te damos por esta palabra que recibimos hoy y gracias porque tú nos vas a bendecir, a guardar, a prosperar, a proteger, Señor, y a llevar de victoria en victoria esta semana que comienza el día de hoy. Señor, en tu nombre de Cristo Jesús y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en este servicio online. Dios les bendiga.